Buenas, mi nombre es Camila Londoño y junto a mi compañera Luz Ortiz le vamos a hacer una caracterización del libro cuarto del Código General del Proceso, que va del artículo 588 al 604. Este libro trata de las medidas cautelares y de las cauciones. Para comprender todo este tema, primero tenemos que saber qué son las medidas cautelares. Estas las podemos definir como aquellos instrumentos jurídicos usados para garantizar la efectividad y la protección de los derechos sustanciales controvertidos en un proceso. Asimismo, la podemos clasificar en medidas cautelares nominadas y medidas cautelares innominadas. Las nominadas son aquellas que están tipificadas, como lo son el secuestro, el embargo y la inscripción de la demanda. Las innominadas son una innovación, donde el legislador le da la facultad al juez para que decrete de oficio por petición de las partes una medida cautelar diferente a las ya tipificadas para garantizar la protección de esos derechos y asimismo el cumplimiento de las decisiones adoptadas en una sentencia. A continuación, mi compañera Luz les hablará de las disposiciones generales de las medidas cautelares. Los artículos que contienen las normas generales son el 588 y el 589. Iniciamos con el 588, el cual se titula Pronunciamiento y comunicación sobre medidas cautelares. Cuando la solicitud se haga por fuera de la audiencia, el juez la resolverá a más tardar el día siguiente del reparto o la presentación de esta. Cuando se trate de embargo o de la inscripción de la demanda sobre bienes sometidos a registro, el juez la comunicará al registrador por el medio más expedito. De la misma manera se comunicará el decreto de estas medidas a quien deba cumplir la orden. Si para el cumplimiento de la medida cautelar la ley exige prestar caución, es decir, alguna garantía que consiste en una cantidad de dinero en efectivo, un aval solidario o cualquier otro medio que garantice la inmediata disponibilidad de alguna de las partes, el juez inmediatamente fijará su monto y ésta deberá prestarse después de la diligencia en el término que el juez indique. Este término no podrá exceder el establecido por la ley para la iniciación del respectivo proceso. Si la caución no se da oportunamente, el solicitante está en la obligación de pagar los daños y perjuicios que se hubieran causado con una multa de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la medida cautelar se levantará. Mientras no sea apresada la caución, el solicitante no podrá desistir de la medida cautelar a menos que el perjudicado con la misma lo acepte. El parágrafo de este artículo dice que las pruebas extraprocesales y las medidas cautelares extraprocesales practicadas ante quien ejerce funciones jurisdiccionales podrán hacerse valer ante cualquier otra autoridad o particular que tenga funciones jurisdiccionales. Ahora yo les hablaré de las medidas cautelares en los procesos declarativos. Para la solicitud, decreto, modificación, práctica, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares en estos procesos es necesario tener en cuenta las siguientes reglas. Primero, desde la presentación de la demanda, el juez, por petición del demandante, podrá decretar las siguientes medidas cautelares. A. La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro o el secuestro de los demás cuando se trate de procesos de dominio o de un derecho real principal o de una universalidad de bienes. B. La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro del demandado cuando el proceso se encargue del pago de un perjuicio causado por una responsabilidad contractual o extracontractual. El literal C hace mención a las medidas cautelares innominadas, que como ya lo había dicho es una innovación que hace el legislador en el Código General del Proceso, donde faculta tanto al juez como a las partes para que acudan a otras medidas que no están tipificadas, pero con el mismo fin que es de garantizar la protección de esos derechos que son controvertidos en el proceso y que se cumpla la finalidad de las decisiones que están establecidas en el fallo o en la sentencia. Pero estas decisiones o la decisión de optar por otras medidas diferentes a las tipificadas no es una decisión arbitraria, ya que para hacer esto el juez debe tener en cuenta unos requisitos como son la legitimidad de las partes para presentar estas medidas cautelares, que haya un derecho que sea vulnerado o que esté amenazado, que se haga mención o apariencia de un buen derecho y que las partes estén facultadas para hacerlo. Asimismo, el juez deberá decretar el alcance, la duración y las modificaciones de las medidas cautelares. Es importante resaltar que cuando una de las medidas que quieran adoptar las partes no sea equivalente a las pretensiones establecidas en el proceso, el juez
la podrá cambiar por una que sea más razonable y que se adecue a estas pretensiones estimadas en el proceso. Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente sobre las medidas cautelares en los procesos declarativos, es importante saber que para decretar estas medidas en estos procesos es necesario que el demandante presente una caución equivalente al 20% de las pretensiones estimadas en la demanda para subsanar o para el cobro o los costos o perjuicios causados con las prácticas de estas. Ahora hablaremos un poco sobre las principales medidas cautelares que se dan en los procesos declarativos, como lo son el secuestro, el embargo y la inscripción de la demanda. Empecemos por la inscripción de la demanda, que es una medida cautelar que tiene la característica de recaer solo sobre bienes sujetos a registro, pero no cualquier registro, sino un registro que incida al momento de adquirir el dominio de un bien o al momento de adquirir cualquier otro derecho real. También tienen la característica de que los bienes que se inscriban o se registren en la demanda no salen del comercio. Su dueño propietario puede seguir realizando acciones como transmitir el dominio del mismo, pero estas conductas o estas acciones estarán sujetas a lo que se disponga al final del proceso. Por lo menos si al momento de iniciar el proceso esa persona, para tratar de persuadir el cumplimiento de su obligación, transmite el dominio del bien a otra persona, al momento de que el proceso o la decisión del mismo falle a favor de la persona demandante, él deberá resarcir esa conducta. Bueno, un ejemplo sería que por lo menos una persona que es poseedora de un bien inmueble demanda a su dueño para adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva. Entonces, al momento de interponer la demanda, esta persona pide que la inscripción de la demanda, que inscribió el bien. Entonces, primero tienen que ir ante la autoridad competente para que registre este bien y se añada al folio, a la matrícula, este registro, ya que cuando una persona vaya a realizar una transferencia, sepa la situación de ese bien. Entonces, X pretende adquirir el dominio de un bien mediante la prescripción adquisitiva y pide que se inscriba. Entonces, si el dueño legítimo la vende y al final la sentencia es favorable para el demandante, deberá resarcir o retroceder estas acciones, ya que el dueño ahora sería la persona que demandó el legítimo tenedor. Bueno, ahora hablaremos de las medidas cautelares de secuestro y embargo, que son medidas cautelares que se decretan a favor del acreedor que demanda el pago de una deuda. Estas se toman como una medida para garantizar dicho pago. El embargo es una medida cautelar que tiene como principal característica que saca a los bienes objeto del embargo del comercio. No permite que su dueño o propietario realice acciones frente a ni que los venda, ni que transfiera el dominio del mismo a una tercera persona. Un ejemplo de embargo sería que yo quiero comprar una casa, pero no tengo el dinero suficiente. Entonces pido un crédito al banco y llega un momento en el que yo no tengo el dinero para cumplir con la obligación y el banco inicia un proceso en contra mía y le pide al juez que decrete una orden de embargo para ellos tener una garantía de que yo voy a hacer efectiva mi obligación y que les voy a cumplir. El secuestro es una medida cautelar que tiene la característica de depósito. Aquí una tercera persona tendrá el dominio del bien objeto de controversia hasta que se dé una decisión en la cual se establezca la propiedad o el dominio del mismo. Por ejemplo, dos personas se disputan el dominio de un carro. Entonces, uno inicia contra el otro un proceso en el cual es necesario hacer o decretar la medida cautelar de secuestro. Ninguno de los dos puede tener este objeto
porque se crearía o se armaría un problema mayor. Entonces, el juez procede el secuestro del carro y hasta que no se dé la solución o no se dé una decisión final a este proceso, el carro seguirá bajo el dominio de un tercero o del secuestro. Este se lo dará a la persona que salga favorecida con la decisión del juez. Medidas cautelares en procesos de familia. Las medidas cautelares que se adaptan a estos procesos son las mismas que se dan en los procesos declarativos, como lo son la demanda, el secuestro y la inscripción de la demanda. Un ejemplo de la inscripción de la demanda en procesos de familia es la petición de herencia. Es la medida cautelar más proporcional a las pretensiones del proceso. Se adapta de mejor manera al derecho que se quiere proteger. Hay que tener en cuenta que en los procesos de familia el juez legitima a las dos partes para que puedan presentar estas medidas cautelares, y cuando él lo crea razonable podrá decretar unas de oficio, como lo son la separación. Cuando se habla de separación de cuerpo, él puede determinar las residencias separadas de los cónyuges. Asimismo, puede decretar la contribución que debe dar cada uno por el sostenimiento. Además de esta, podrá decretar cualquier otra medida necesaria para salvaguardar los derechos de la familia o de las personas o de las partes. Un ejemplo de una medida cautelar innominada que se puede presentar en este inciso, en el inciso 10 del artículo 598, podría ser que en un terreno, cuando se va a hacer la liquidación patrimonial, se esté construyendo una habitación, una casa. Entonces esta persona puede pedirle al juez que se suspenda esta construcción hasta que se llegue a cabo el proceso en el cual se decida quién se va a quedar con esa parte, para evitar problemas. Las medidas cautelares de embargo y secuestro se levantarán cuando la parte que lo pidió así lo solicite, o cuando se desista del proceso antes de que se llegue a una sentencia o a un fallo final. El capítulo 2 del cuarto libro se titula Medidas cautelares en procesos ejecutivos y cauciones. Iniciamos con el artículo 599, el cual se titula Embargo y secuestro. Desde el momento de la presentación de la demanda, el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de los bienes del ejecutado. Cuando se ejecute por obligaciones de una persona fallecida, antes de liquidarse la sucesión, solo podrán embargarse y secuestrarse bienes que pertenezcan al causante. El juez, al decretar los embargos y los secuestros, podrá limitarlos a lo que considere necesario. El valor de los bienes no podrá exceder el doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, con excepción de que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen dicho crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad, es decir, la posibilidad de que dicho bien sea vendido. En el momento de practicar el secuestro, el juez deberá, de oficio, limitarlo en la forma como se indicó anteriormente. Si el valor de los bienes excede ostensivamente el límite mencionado, o llegan a aparecer facturas de compra, libros de contabilidad, certificados de catastro, recibos de pago o de impuesto predial, o de los documentos oficiales, siempre que se le exhiban pruebas en la diligencia. En los procesos ejecutivos, el ejecutado que interponga excepciones de mérito o el tercer afectado en la medida cautelar podrá solicitar al juez que ordene al ejecutante prestar caución hasta por el 10% del valor actual de la ejecución para responder por los perjuicios que se causen con su práctica, so pena de levantamiento. La caución deberá prestarse dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto que la ordene. Contra la providencia anterior no procede recurso de apelación. Para establecer el monto de la caución, el juez tendrá en cuenta la clase de bienes sobre los que recae la demanda cautelar que se está practicando y la apariencia de un buen derecho de las excepciones de mérito. Esta caución no procede cuando el ejecutante sea una entidad financiera o vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o una entidad de derecho público. Cuando se trata de caución expedida por la compañía de seguros, su efectividad podrá reclamarse
también por el asegurado o beneficiario directamente ante la aseguradora, de acuerdo con las normas del Código de Comercio. El parágrafo de este artículo dice que el ejecutado podrá solicitar que de la relación de bienes de su propiedad e ingresos, el juez ordene el embargo y secuestro de los que señale con el fin de evitar que se embarguen otros, salvo cuando el embargo se funda en garantía real. El juez, previo traslado al ejecutante por 2 días, accederá a la solicitud siempre que sean suficientes con sujeción a los criterios establecidos en los incisos anteriores. El artículo 600 se titula Reducción de embargos. En cualquier estado del proceso, una vez consumados los embargos y secuestros, y antes de que se fije fecha para remate, el juez, a solicitud de parte o de oficio, con fundamento en los documentos señalados en el cuarto inciso del artículo anterior, considere que las medidas cautelares son excesivas, requerirá al ejecutante para que en el término de 5 días manifieste cuáles de ellas prescinde o rinda las explicaciones a que haya lugar. Si el valor de algún bien supera el doble del crédito, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, decretará el desembargo de los demás, a menos que estos sean objetos de hipoteca o prenda que garantice el crédito cobrado o se perjudique el valor o la venalidad de los bienes embargados. Cuando existe embargo de remanente, es decir, una vez se haya pagado la deuda y para que no se acumulen los embargos, se proceden a embargar los bienes que deberían y los remanentes, es decir, los sobrantes. El juez deberá poner los bienes desembargados a disposición del proceso en que haya sido decretado. El artículo 601 se titula Secuestro de bienes sujetos a registro. Esto solo se practica una vez que se haya inscrito el embargo. En todo caso, debe perfeccionarse antes de que se ordene el remate. En el evento de levantarse el secuestro, se aplicará lo dispuesto en el artículo 596, titulado Oposiciones al secuestro. Lo que nos concierne en este caso es lo que dice su numeral 3. Persecución de derechos sobre el bien cuyo secuestro se levanta. Levantado el secuestro de bienes muebles no sujetos a registro, quedará insubsistente el embargo. Si se trata de bienes sujetos a los embargados en proceso de ejecución dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoría del auto favorable al opositor, que levante el secuestro o se abstenga de practicarlo en razón de la oposición. Podrá el interesado expresar que insiste en perseguir los derechos que tenga el demandado en ellos, caso en el cual se practicará el correspondiente avalúo, de lo contrario se levantará el embargo. El certificado del registrador no se exigirá cuando el embargado fuere la explotación económica que el demandado tenga en terrenos baldíos o la posesión sobre bienes muebles o inmuebles. Artículo 602. Consignación para impedir o levantar embargos y secuestros. El ejecutado podrá evitar que se practiquen embargos o secuestros solicitados por el ejecutante o solicitar el levantamiento de los practicados, si presta caución por el valor de la ejecución aumentada en un 50%. Cuando existiera embargo de remanente o los bienes desembargados fueren perseguidos en otro proceso, deberán ponerse a disposición de este o del proceso en que se decretó aquel. Artículo 603. Clases, cuantía y oportunidad para constituirlas. Las cauciones que ordena prestar la ley o este código pueden ser reales, bancarias u otorgadas por compañías de seguros, en dinero, título de deuda pública, certificados de depósito a término o títulos similares constituidos en instituciones financieras. En la providencia que ordene prestar la caución se indicará su cuantía y el plazo en que debe constituirse cuando la ley no la señale. Si no se presta oportunamente, el juez resolverá sobre los efectos de la renuencia de conformidad con lo dispuesto en este código. Las cauciones en dinero deberán consignarse en la cuenta de depósitos judiciales del respectivo despacho. Cualquier caución constituida podrá reemplazarse por dinero o por otra que ofrezca igual o mayor efectividad. Artículo 604. Calificación y cancelación. Este artículo presenta una serie de reglas con las que una vez prestada la caución el juez calificará su suficiencia y la aceptará o rechazará. Primera regla. La caución hipotecaria se otorgará a favor del respectivo juzgado o tribunal y dentro del término señalado.
Para prestarla deberá presentarse un certificado del notario sobre la fecha de la escritura de hipoteca, copia de la minuta de esta autenticada por el mismo funcionario, el título de la propiedad del inmueble, un certificado de su tradición y libertad en un periodo de 10 años si fuese posible, y el certificado del avalúo catastral. Los notarios darán prelación a estas escrituras y su copia registrada se presentará al juez dentro de los 6 días siguientes al registro. Segunda regla. Cuando se trate de caución prendaria, deberá acompañarse el certificado de la cotización de los bienes en la última operación que sobre ellos había en una bolsa de valores que funcione legalmente o un avalúo. Los bienes dados en prenda deberán entregarse al juez junto con la solicitud para que se acepte la caución, si su naturaleza lo permite, y aquel ordenará el depósito en un establecimiento especializado. En los demás casos, la misma solicitud indicará el lugar donde se encuentren los bienes para que se proceda al secuestro, que el juez decretará y practicará inmediatamente, previa designación del secuestro y señalamiento de la fecha y hora de la diligencia. Si en esta se presenta oposición y el juez la considera justificada, se prescindirá del secuestro. Tercera regla. Si la caución no reúne los anteriores requisitos, el juez negará su aprobación y se entendrá por no constituida. Si se trata de hipoteca, procederá a su cancelación. Cuarta regla. Salvo disposición legal en contrario, las cauciones se cancelarán una vez extinguido el riesgo que amparen o cumplida la obligación que de él se derive, consignado el valor de la caución a órdenes del juez.